Hola hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado a la amada iglesia de la Universidad UNAC. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado ya para la transmisión de este maravilloso programa de sábado que tenemos para ustedes. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Recuerda, algunos hermanos todavía no han entrado, pero entrarán. Entonces, envíale el enlace. Dile a los hermanos que vengan, que hay pan de vida, hay agua fresca. Entonces, únete a este culto donde se hablará palabra de Dios. Estamos muy contentos, estamos felices porque el Señor nos ha regalado un sábado más. Somos una generación de impacto que ha sobrevivido al COVID. Si tú tienes vida hoy, si no estás infectado de la enfermedad que está acabando con el mundo, entonces eres un sobreviviente del COVID. Tú eres generación de impacto. ¿Sabías una cosa? Los discípulos de Jesús fueron una generación de impacto en el momento cuando Jesús los asignó para ellos predicar el evangelio. Tú y yo somos generación de impacto ahora en nuestra época, en nuestra etapa de supervivencia post-COVID. Tú y yo debemos impactar la generación del presente, porque Pedro, Santiago y Juan, aquellos discípulos que estuvieron cerca de Jesús, ellos sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram, sin redes sociales, sin internet, ellos trastornaron. Ellos llevaron el mensaje del Señor. Ellos impactaron su generación. Y nosotros estamos en deuda con esa generación. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos generación de impacto. Somos la generación post-COVID que sobrevivirá para recibir al Señor en gloria, pero no hemos aprovechado las redes. Tenemos que impactar las redes. Por eso te invito a que agarres el enlace y envíaselo a tus contactos, envíaselo a la iglesia, porque llegó el momento de conectarse con la palabra, conectarse con la oración, conectarse con el cielo, con la vida eterna. Jesús te dice hoy, comparte y bendice. La generación de hoy, sin duda alguna, tiene una diferencia a la generación de Pedro, Santiago y Juan. Pero tenemos una similitud. La similitud es que en la generación de Pedro, la generación de los discípulos, había también enfermedades, había muerte, había endemoniados, había mucho colapso económico, había pobreza, había hambre. Y nosotros también tenemos el mismo escenario. Nosotros somos la réplica de la iglesia de Jerusalén. Tú y yo, sentados en nuestra silla, viendo la transmisión, somos una réplica de la iglesia de Jerusalén. En el tiempo de Pedro, Santiago y Juan y los discípulos, había todos estos acontecimientos que te acabo de mencionar. Y nosotros hoy, déjame decirte que las estadísticas no se equivocan. Hoy, en las estadísticas mundiales dice que nosotros tenemos 1.750 millones de personas que no tienen nada que comer. Tenemos 1.000 millones de personas que lo han perdido todo, que no tienen nada en esta vida. Tenemos también cada 5 minutos mueren alrededor de 900,000 niños en el mundo por enfermedades que se han podido ya solucionar, pero las estadísticas no mienten. Dicen que en África no tienen acceso a las modernas instalaciones médicas que nosotros tenemos hoy. Por eso cada año mueren en África 10 millones de africanos por difteria, fiebre amarilla, paludismo, problemas de tensión. En África mueren cada año alrededor de 10 millones de africanos. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo para impactar el mundo? ¿Qué estamos haciendo para llevar el evangelio eterno de salvación a todas esas personas? Los discípulos no tenían internet y ellos impactaron con el nombre de Jesús, con el evangelio de Jesús. Impactaron a su generación, al mundo en que vivían ellos. Nosotros con internet hoy somos la generación más inteligente que ha pisado el planeta, porque podemos viajar alrededor del mundo en menos de 24 horas. Podemos mandar un mensaje a través de nuestros dispositivos
Y el mensaje puede llegar de aquí hasta la China. Y nosotros hemos pisado esta tierra con alta tecnología, pero nosotros no hemos impactado a la generación. Somos una generación de impacto y Dios quiere que la tengamos. 3 cosas tenían los discípulos que nosotros no tenemos. 3 cosas que ellos desarrollaron y que nosotros necesitamos desarrollar hoy para impactar la generación en que vivimos. Somos la generación post-COVID, la generación sobreviviente de esta maligna pandemia que está acabando con nuestros seres queridos, se está llevando a nuestros seres amados y nosotros estamos paralizados. El mundo se paralizó con la virosis, con esta infección que ha enfermado al mundo entero. Es una pandemia que se está llevando lo que amamos. ¿Y qué estamos haciendo para llevar el mensaje y prepararnos para el encuentro con el Señor? 3 cosas deberíamos desarrollar. La primera, Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Y encontramos lo primero que los discípulos hicieron y nosotros debemos hacer hoy en nuestra generación. Ellos impactaron con esto al mundo. Nosotros debemos impactar a nuestra generación. Primero, versículo 1 del capítulo 3 del libro de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Este primer punto, pudiéramos decir que los discípulos habían desarrollado una vida de experiencia en oración. Tenían una vida de oración. Los judíos oran 3 veces al día. Y nosotros estamos orando siquiera un día a la vez, en una hora específica al día. Los discípulos impactaron a su generación sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram, porque ellos tenían una vida devota de oración. Debemos orar más, debemos encontrarnos con Dios más, debemos buscar al Señor más, porque la oración es la vida del cristiano. La oración es el aliento del alma, dice Elena White. La oración es el ejercicio que nos vitaliza los músculos del alma. Jesús se muere de ganas por oírnos en la oración, que invoquemos su nombre, que busquemos su presencia y en intimidad con Él nos premiará y nos recompensará en público, porque hay poder en el nombre de Jesús. Segundo, los discípulos, además de tener una vida de oración, tenían algo más que ellos impactaron al mundo. Segundo, versículo 6 del capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tenían ellos que a nosotros nos hace falta? ¿Qué debemos practicar nosotros que ellos practicaron, hicieron e impactaron a su generación? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos copiar de la generación de los apóstoles para impactar al mundo? Segundo, versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, además de tener una vida de oración, los discípulos tenían una dependencia absoluta de Dios. Ellos no tenían dinero en los bancos. Ellos no tenían chequera para decir: toma, te doy la limosna del día. Ellos no tenían 2 carros en el garaje. Ellos no tenían nada, porque ellos dependían única y absolutamente de la presencia de Dios. Porque Jesús les había garantizado su presencia. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La presencia de Jesús fue indispensable en la vida de ellos. Los discípulos tenían una vida de oración. Y segundo, tenían una dependencia absoluta de Dios. A nosotros nos hace falta depender de nuestro Dios, depender de Jesús, creerle a Él en su palabra cuando dijo: yo estoy contigo, yo te acompaño, no temas porque yo te acompaño en las vicisitudes de la vida, yo estoy contigo en el coronavirus, yo estoy contigo en la pandemia. Jesús vive y vive por los siglos de los siglos y Él nos garantiza su presencia. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Este segundo punto nosotros tenemos que desarrollarlo. Tenemos, el primero, una vida de oración. Segundo, una dependencia absoluta de nuestro Dios. Tercero,
lo que los discípulos tenían y nosotros no tenemos porque nos hace falta eso. ¿Qué es lo que tenían los discípulos que impactaron a la generación de ellos? ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían, tercero, ellos tenían lo que dice el versículo 12 de Hechos capítulo 4 y lo que tenía el versículo 13. Hechos 4, 12 y 13. ¿Qué tenían los discípulos que nosotros no tenemos hoy? ¿Qué debemos buscar que a ellos les dio resultado? Tercero, Hechos 4, 12 y 13. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este tercer punto hace falta más en la iglesia. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. Necesitamos pasar más tiempo con Él para parecernos a Él. Porque ellos estaban marcados por la presencia del Señor, marcados por Jesús. Los ganaderos marcan con un hierro caliente el anca de sus animales para que los represente, para que sean parte de su adquisición. Los ganaderos con ese hierro caliente marcan a sus ganados y ese hierro permanece para siempre. Esa marca permanece indeleble por siempre. Nosotros somos marcados por el fuego del Espíritu de Dios. Jesús dijo que cuando Él se fuera, vendría un consolador. El fuego del Espíritu Santo se posó en los discípulos y fueron marcados por la presencia de Cristo Jesús. Este tercer punto, el Señor Jesús quiere marcarnos con su presencia. Y cuando la gente nos vea, la gente tiene que decir verdaderamente, estas personas están con Jesús. Han estado con Jesús. Quiero regalarte una experiencia de mi vida personal. Cuando me encontraba en un distrito, de los 26 años de servicio que llevo en la obra del Señor, me encontraba en un distrito. Y en ese distrito era un distrito violento. Un distrito que había los grupos armados que peleaban por la adquisición del territorio. Peleaban el territorio. Y entonces, predicando en una de mis iglesias que tenía en ese tiempo, a las 3 de la mañana, nos despertaron uno de los grupos armados que luchaban por el territorio de ese tiempo. Nos llevaron a una cancha de fútbol y en esa cancha de fútbol llevaron a todo el pueblo que estaba allí. Eran 2 calles nada más. Era un caserío donde había un templo adventista, una iglesia adventista, y allí llegó ese grupo armado para buscar a unos delincuentes que ellos estaban buscando en una lista enorme que tenían. Ellos dijeron, los hemos levantado a esta hora porque dentro de ustedes hay un grupo de personas que hoy va a dejar de vivir. Y nosotros arrodillados, temblando de miedo, al lado mío había un hombre que aparentemente era evangélico y levantaba las manos y decía, gloria a Dios. Yo sé en quién he creído. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús me ha rescatado del pecado y la muerte. Jesús me ha hecho salvo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y repetía el versículo 12 de Hechos capítulo 4 cuando decía, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces este hombre clamaba así cuando lo llamaron en la lista. Su nombre estaba en la lista para ser aniquilado ese día. El hombre se paró y salió gritando, caminando hacia la mitad de la cancha donde estaban el grupo armado para aniquilar a los culpables. Este hombre llegó levantando las manos, gritando, hay poder en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo he sido transformado por Jesús. Yo soy de Jesús. Y llegó a la mitad de la cancha y se regresó. Se devolvió. Cuando se devolvió de la cancha, hubo un silencio absoluto y el máximo comandante de esa matanza dijo, bueno, los que están aquí son los de la lista. Así que apunten y disparen. Y mataron a todos los que estaban ahí. Pero ese hombre que recitaba Hechos 4:12, regresó a donde yo estaba, al lado mío, y el hombre seguía gritando, hay poder en el nombre de Jesús. Lo llamaron y Dios lo hizo invisible. Hechos 4:12, cuando yo lo leo de ahora en adelante,
cambió para siempre mi perspectiva de Hechos 4:12. ¿Sabes por qué? Porque lo viví con experiencia. Este hombre clamaba que él había estado con Jesús, que Jesús era su Salvador, que Jesucristo era su Dios, que él había entregado su vida al Señor y su vida pasada había sido perdonada en el nombre de Jesús. Y ahora tú y yo, presentes en el testimonio de la palabra del Señor de Hechos 4:12, nuestra vida tiene que cambiar. Estamos marcados por la presencia de Jesús. Jesús vive y vive por los siglos de los siglos y te quiere marcar como marcó la vida de los discípulos, y ellos trastornaron la generación donde vivían. Jesús quiere marcarte hoy, mañana y siempre. Jesús está presente y te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entrégate a Jesús, ven a Él, no tardes más. Jesús vive por los siglos de los siglos y está aquí, ahora presente, para decirte que Él te quiere marcar, te quiere sellar para el reino de la gloria. Ven a Jesús. Si es tu deseo entregarte al Señor, si estás ahí tras la pantalla y quieres entregar tu vida a Jesús, voy a hacer una oración de sello de Dios para tu vida. Oremos en este momento. Padre Santo, buen Dios, gracias, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Somos salvos en el nombre de Jesús. Necesitamos ser generación de impacto con el nombre de Jesús. Podemos trastornar a la generación en que vivimos porque tenemos Facebook, WhatsApp, Instagram, tenemos internet. Necesitamos lo que tenían los discípulos para convertir las almas para el reino. Oh Señor, danos tu espíritu, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Lo agradecemos todo en los méritos sacrosantos, en los méritos poderosos de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Salvador, quien vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Si es tu deseo comunicarte con nosotros, habla con el pastor y dile si te quieres bautizar, dile si quieres entrar a la iglesia, entrega tu vida a Jesús. Es el momento. Jesús te llama hoy. Él te quiere llevar al reino de la gloria. Dios te bendiga.